Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos. Saluda a la persona que está ahí sentada junto a usted. Dígale, qué bendición que me tocó estar contigo hoy. Ya te extrañaba. ¿Estamos contentos el día de hoy? ¿Está seguro? Porque no se le nota. Otra vez, ¿está contento el día de hoy? Sí. Gloria a Dios. Saludamos a las personas que nos están viendo por internet en nuestro canal de YouTube y a través de Facebook. Y hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo las últimas semanas acerca de fe inquebrantable. ¿Sí se acuerdan que estamos hablando de fe inquebrantable? ¿Alguien se acuerda o no? Y hemos estado analizando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, las manifestaciones de fe en esos personajes que están ahí inscritos en lo que se conoce como la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Y hoy toca el turno. Nuestro siguiente personaje es Moisés. Dígale al que está a su lado, Moisés, no te duermas. Hoy toca a Moisés, así es de que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y le pido que me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer del verso 23 al verso 28. Es en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice la palabra: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice Moisés, dice el verso 24, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Verso 25, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Verso 26 dice: en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Verso 27, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Y verso 28 dice: Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de la casa de los israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Señor, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tu presencia está en este lugar, que tu Espíritu Santo ha estado preparando para cada uno de nosotros lo que necesitamos, lo que tú sabes que necesitamos, no lo que nosotros creemos necesitar. Hoy, Señor, te pedimos que tu palabra sea esa espada de 2 filos que penetre en nosotros hasta partir el alma de la carne. Señor, que podamos nosotros tomar esta palabra con un discernimiento espiritual y que se haga viva en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a estudiar la fe de Moisés, y en estos versículos que acabamos de leer en Hebreos 11 del 23 al 28, lo que estamos encontrando es una parte de la vida de Moisés. Es solamente una parte. Si usted quiere leer más acerca de la vida de Moisés, puede leer el libro del Éxodo. Ahí va a encontrar todo, o la mayor parte, o toda la vida de Moisés. Pero aquí encontramos una parte, y lo que nosotros necesitamos, resaltar. Fíjese bien, lo que yo quiero resaltar el día de hoy es que estos versículos del 23 al 28, de hecho hasta el verso 29, hablan acerca de un periodo donde el pueblo de Dios estaba en la esclavitud. Amén. ¿Estaba dónde? En la esclavitud. Pero no es que solamente estaba en la esclavitud, sino que llega un tiempo,
¿sí? Dentro de esa esclavitud, donde el pueblo de Dios, además de estar esclavo, estaba siendo oprimido, estaba siendo atribulado. Y es cuando habla de la fe de Moisés, es cuando está hablando Hebreos 11 de esta fe de Moisés. Ahora, algo curioso es que cuando el pueblo de Dios más oprimido está, es cuando más crece. ¿Sí sabe usted esto o no? Las veces que el pueblo de Dios ha estado en dificultades, en tribulación y angustia, es cuando más crece. Así es de que cuando nosotros estamos pasando por tribulación o por angustia, es porque Dios quiere hacernos, dile al que está a tu lado, te quiere hacer crecer. Mire, algo que a mí me llama la atención, yo no sé usted, pero cada vez que yo leía el libro del Éxodo, y yo veía cómo Dios llama a Moisés, lo de la zarza ardiendo, cómo Dios empieza a hacer señales a través de él, pero luego Dios lo envía a hablar con Faraón. ¿Sí se acuerda usted? Dios lo envía ¿a dónde? A hablar con Faraón, y le decía, dile al Faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Sí se acuerda? Y entonces va Moisés con el Faraón, y generalmente la respuesta del Faraón era no. Dice la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón, y yo no entendía muchas veces esto. Yo lo leía y yo decía, ¿por qué? Si Dios sabía, Dios le iba a pedir a través de Moisés que lo dejara salir, porque el mismo Dios endurecía el corazón de Faraón. Y no solamente eso, sino que endurecía el corazón de Faraón, no los dejaba salir, y aparte los trataba peor. ¿Sí se ha fijado usted o no? Y yo no entendía eso, hasta que empecé a entender que lo que sucede es que el pueblo de Dios estaba cómodo en la esclavitud. Estaba ya en una posición de comodidad, aún siendo esclavo. Y si el pueblo de Dios no hubiera sido angustiado y atribulado en medio de su esclavitud, entonces cuando viniera Moisés a decirles, oigan, vámonos, dice Dios que vamos a salir a una tierra de bendición, a una tierra de fluye leche y miel, ¿qué cree que hubieran hecho los del pueblo? No, hombre, estás loco, si aquí estamos bien, ¿no? Sí, estamos en la esclavitud, pero estamos a gusto. Y sabe, me di cuenta que muchas veces nosotros estamos así. No es que Dios quiera hacernos sufrir. ¿Cuántos saben aquí que Dios no quiere hacerte sufrir? Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Dice la Biblia sí o no? Es el deseo de Dios que usted y yo, que somos amados de Él, seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, ¿sí o no? Sí, eso es una realidad. Pero otra realidad es que Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por momentos o por periodos de tribulación y angustia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, áreas de nuestra vida están en esclavitud. Y no es hasta que nosotros estamos pasando por momentos de angustia, de tribulación, cuando podemos entender que estamos en esclavitud. Mire, ¿quién sabe aquí que la palabra de Dios dice que no pidas prestado, porque el que pide prestado se convierte en esclavo del que le presta? ¿Es así o no es así? Pero hay gente que se la pasa pidiendo prestado y va y empeña los aretes de su abuelita y lo que se encuentra. Total, luego vengo y lo saco, ¿no? Y no se da cuenta que eso es esclavitud. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando entonces está en angustia, en tribulación, que le van a quitar su casa, que le van a quitar su carro, que le van a quitar todo, porque ha estado pidiendo prestado tanto y pide prestado para pagar otro préstamo, y entonces se le vuelve más grande. ¿A alguien le ha pasado eso? Y entonces viene la angustia, viene la tribulación, y entonces se da cuenta que está esclavo. Pero no solamente eso, sino que Dios lo permite para que nos demos cuenta en áreas de nuestra vida que estamos esclavos, y para que activemos la fe
para salir de la esclavitud. Si usted recuerda ahorita lo que hemos estado leyendo, Hebreos 11 del 23 al 28, está hablando de la fe de Moisés para salir de la esclavitud. Así es de que este estudio le podemos llamar la fe que se manifiesta para salir de la esclavitud. Amén. Apúntele ahí, por favor. La fe que se manifiesta para salir de la esclavitud. Y vamos a ir rápidamente al verso 23, ahí de Hebreos 11. Hebreos 11, verso 23. Y comienza diciendo: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a ver 5 manifestaciones de fe para poder salir de la esclavitud. Número 1, dice ahí que el rey dio un decreto. Diga conmigo, un decreto. ¿Sabe usted lo que es un decreto? Es una ley dada por una autoridad que se tiene que cumplir. ¿Qué había sucedido? El faraón se había dado cuenta que el pueblo hebreo estaba creciendo muchísimo, se estaba haciendo poderoso. Él le da instrucciones a las parteras, es decir, las mujeres que se encargaban de recibir a los niños recién nacidos, de atender a las mujeres hebreas. Y entonces él le dice a las parteras: oigan, cada vez que nazca un niño varón, cuando ustedes estén atendiendo a la madre, por favor maten a ese varón. Pero las parteras, dice la escritura, usted léalo ahí en Éxodo 1, dice que ellas tuvieron temor de Dios. Aunque no eran hebreas, tuvieron temor de Dios y ellas no estaban matando a los bebés. Y entonces viene el faraón y le pregunta: ¿por qué no están matando? No, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y tienen a los niños antes de que nosotras lleguemos, entonces no tenemos oportunidad. Pero no era cierto. Sin embargo, dice la palabra, fíjese bien, que Dios prospera a esas mujeres porque no habían hecho lo que el faraón decía. Y entonces el faraón emite un decreto, y en ese decreto él le ordena a su pueblo que echaran al río Nilo a cualquier niño varón de los hebreos. ¿Se imagina? Un decreto quiere decir que si usted fuera en ese tiempo egipcio y el que está sentado a su lado fuera hebreo, y usted se diera cuenta que esa persona que está sentada a su lado, que es su vecino, que vive junto a usted, tiene un niño varón, usted tiene la obligación, porque hay un decreto, de tomar ese niño e ir a echarlo al río para que se ahogue. Obligadamente, aunque usted no quisiera. ¿Por qué? Porque hay un decreto. ¿Entiende lo que es un decreto? Ahora, ¿qué es lo que hacen los padres de Moisés? Dice ahí, ellos no tienen miedo al decreto. Así que la primera manifestación de fe para salir de la esclavitud, apunte por favor, es no temer a los decretos de aquello que lo quiere tener esclavizado. Siempre las cosas que nos quieren tener esclavizados van a emitir decretos en contra de nosotros. Personas o cosas, malos hábitos, mal carácter. ¿Alguien aquí tiene mal carácter? No, mejor no. Malos hábitos, problemas con el juego, problemas con el alcohol, relaciones incorrectas, en yugo desigual que no vienen de parte de Dios, pornografía. Hay una infinidad de cosas que nos tienen esclavizados y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Ha hablado usted con alguien que le gusta tomar, es esclavo del alcohol, pero todo el tiempo dice: no, yo soy bebedor social? ¿Sabe? Hay una esclavitud, pero no se da cuenta, está cómodo en esa esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Que esa esclavitud comienza a decretar: no vas a poder, no vas a ser feliz, te vas a morir de esto. Empieza a decretar cosas que tú crees que se tienen que cumplir en tu vida solamente porque eso que te tiene esclavizado lo dijo así. Nadie te va a querer, te vas a quedar para forrar Biblias, ya se te fue el tren.
Y entonces, ¿qué sucede? Que eso provoca miedo. Y entonces dices, no, yo no puedo dejar esto aunque me pegue, me voy a quedar aquí porque si me salgo me va a ir mal. Hola. No, es que yo no puedo dejar este trabajo porque aunque no me permite servir a Dios, no me permite estar en las cosas de Dios, igual si me salgo no voy a encontrar algo mejor. Son decretos que están ahí. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que aun cuando somos conscientes de que tenemos situaciones de esclavitud, esos pensamientos, esos decretos están dando vueltas en nuestra cabeza y no nos permiten, nos da miedo para salir de esa esclavitud. Pero le tengo una noticia. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios ya los perdonó? Pero mire el verso 14, anulando, diga conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, despojando a aquellos que les gusta utilizar esos decretos contrarios a nosotros, dice, los despojó, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. Ahora te tengo una buena noticia. Dile al que está a tu lado, tienes una buena noticia. Dios ya quitó todo decreto que vaya en contra de lo que Él te quiere bendecir. No se oyó. Dios ya quitó todo aquello que decrete en contra tuya. Dios ya quitó todo aquello que decrete en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tu negocio, en contra de tu trabajo, en contra de tu salud. Dios ya lo quitó y lo clavó ¿dónde? En la cruz. ¿Usted entiende eso? Y le voy a decir algo más. Nadie, que apunte eso, nadie tiene autoridad para decretar nada en contra suya. Nadie tiene autoridad para decretar nada en contra suya, porque Jesús ya los venció, los humilló en la cruz y les quitó toda esa autoridad. Amén. Estamos tan preocupados a veces. Ay, un día alguien me dijo, ay pastor, es que ya supe que mi suegra está orando en contra mía. ¿Usted cree que alguien se puede juntar a orar en contra suya? Bueno, sí se pueden juntar, pero ¿usted cree que va a ser eso va a tener algún efecto? Claro que no. ¿Por qué? Porque todos los decretos que vayan en contra suya están en la cruz. Lo único que importa es lo que Dios ha declarado de usted y de mí. ¿Sabe cómo activamos nuestra fe? Cuando empiezan a dar vueltas esos decretos en nuestra cabeza y dicen, no, es que te vas a quedar para forrar Biblias. Y tú dices, no, yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Yo sé que Dios tiene mi pareja. Yo sé que Dios tiene mi trabajo. Yo no voy a ser esclavo de una enfermedad, porque yo sé que Dios, por sus llagas, yo soy sano. Amén. Entonces usted y yo tenemos la posibilidad de vencer esos decretos. ¿Cómo? Declarando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Número 2, Hebreos 11, verso 24. Entonces la primera manifestación de fe para salir de la esclavitud es: no le tengas miedo a los decretos que te quieren tener esclavizados. Número 2 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, fíjese bien, rechazó llamarse, ¿cómo? Hijo de la hija del faraón. Eso es muy interesante. Número 2,
La segunda manifestación de fe para ser libre de la esclavitud es rechazar toda paternidad que no viene de Dios. Rechazar toda paternidad que no viene de Dios. Y parece muy fácil, parece muy sencillo, pero muchas veces, aun cuando no nos damos cuenta, estamos permitiendo que alguien que no sea Dios ejerza paternidad sobre nosotros. ¿Otra vez? Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos permitiendo que alguien que no sea Dios esté ejerciendo paternidad sobre nuestra vida. Moisés había pasado muchos años de su vida siendo o bajo la paternidad no solamente de la hija del faraón, sino del faraón mismo. Y él entiende que para salir de la esclavitud, una de las cosas que tenía que hacer era quitarse esa paternidad, rechazar esa paternidad. Y si nosotros queremos salir de la esclavitud, tenemos que rechazar esa paternidad que no está viniendo de parte de Dios sobre nuestra vida. Si no es Dios quien está ejerciendo paternidad, dígame, ¿quién está ejerciendo paternidad? Aquí no hay más que de dos sopas. O es Dios o es el diablo. Y muchas veces el diablo está ejerciendo paternidad sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él conoce la influencia tan grande que tiene sobre las personas la paternidad. Él conoce que si hay algo que influencia, que si hay algo que trastorna, si hay algo que edifica en la vida de las personas, es la paternidad. Yo le aseguro que muchas de las cosas que usted hace hoy, ¿dónde las aprendió? ¿En su casa? ¿Con quién? ¿Con su mamá, su papá? Ellos ejercieron una influencia muy poderosa sobre su vida. De tal manera que usted hoy en día, muchas de las cosas que hace es por esa influencia. Bueno, el diablo quiere ejercer esa influencia. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted y yo seamos libres. Y a través de ejercer paternidad sobre nosotros, él nos quita la posibilidad de vivir en libertad. Mire, se lo voy a demostrar. Juan capítulo 8, verso 43. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. El mismo Señor Jesús está diciendo que el diablo ejerce ¿qué? Paternidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque a él le haces caso, porque a él lo escuchas. Aunque te habla mentiras, a él lo escuchas y terminas haciendo su voluntad, terminas haciendo lo que él te dice que hagas. Y mire cuántas veces usted termina haciendo lo que el diablo quiere que usted haga. Dios le dice: ve y perdona, pídele perdón. Y el diablo te dice: no, hombre, ¿para qué le pides perdón? Si el que te hizo fue él a ti o ella a ti, no, hombre, tú mereces que hasta de rodillas te pidan perdón. Y entonces, ¿a quién le haces caso? El Señor Jesús te dice: te dieron en una, pon la otra. Y el diablo te dice: no, hombre, ¿cuál pones la otra? Te la van a... No, tú dale. El que pega primero pega dos veces. ¿A quién le crees? Aquí la cuestión es: ¿qué terminas haciendo? Porque lo que tú termines haciendo va a determinar la voluntad de quién estás haciendo y a quién estás escuchando y qué paternidad estás abrazando. ¿Se entiende eso o no? Y mire, muchas veces decimos: no, mi papá Dios.
Pero viene mi papá Dios y me dice, tienes que dejar esa relación. Y tú dices, no, pues no. Pero el diablo te dice, no hombre, ¿qué tiene? Tú lo vas a convertir, tú le evangelizas. Pues ahí a varios les quedó, ok. Y entonces, ¿qué terminas haciendo? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar que el diablo ejerza paternidad sobre nosotros? Mire, dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La única forma de evitar que el diablo ejerza paternidad sobre nuestra vida es teniendo comunión con el Espíritu Santo. Otra vez, la única forma de evitar que el diablo ejerza paternidad sobre nuestra vida es teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es espíritu de adopción y dice, me impactó porque dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino haber recibido espíritu de adopción. Y es tan importante, ¿por qué? Porque una persona, fíjese bien lo que le voy a decir, una persona que no recibe el espíritu de adopción será una persona que se mantenga viviendo como esclavo. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Él rechazó la paternidad, se fue de su casa, se gastó todo lo que tenía y termina comiendo la comida para los cerdos. Y después él dice, voy a regresar a mi casa, pero le voy a decir a mi papá que no me trate como su hijo, le voy a decir que me trate como un esclavo. ¿Sí se acuerdan? Fíjese qué tremendo, pero cuando usted y yo rechazamos la paternidad que viene de parte de Dios, comenzamos a pensar como esclavos y comenzamos a actuar como esclavos. Por eso es importante tener comunión con el Espíritu Santo, para que usted y yo, a través de ese testimonio que nos da, podamos decir, no, yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Y yo voy a escuchar a Dios y voy a hacerle caso a Dios. Amén. Número 3. Ok, me quedan Hebreos capítulo 11, verso 25. Voy a tener que correr aquí. Hebreos 11, verso 25. Dice la palabra de Dios: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Diga conmigo, deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice que él rechazó las comodidades, rechazó, dice ahí, los deleites temporales que le ofrecía el vivir como hijo de la hija del faraón en Egipto. Escogió ser maltratado igual que el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Número 3. Debemos poner nuestra mirada en lo eterno y dejar de ver lo temporal. Dice los placeres temporales. Es un hecho, es una realidad que el pecado nos hace esclavos. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 34, el Señor Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ¿sabe qué es lo que nos lleva a pecar muchas veces?
poner nuestros ojos en los placeres temporales, en lo que me da gozo de una manera temporal. Y muchas veces caemos en eso. Hoy mucha gente piensa, solo se vive una vez. ¿Cuántos piensan que solo se vive una vez? Hay que darle porque pues sabes, un pensamiento tan pequeño, porque es un pensamiento temporal. El Señor Jesús dice en su palabra que las cosas y los deseos del mundo pasan, pero el que hace su palabra permanece en la eternidad. El mundo pasa y sus deseos. Lo que usted esté pensando hoy, nos quedamos en, es que tengo que disfrutar esta vida, tengo que disfrutar estas cosas, tengo que disfrutar aquí y ahora, y nuestra mente está aquí y se nos olvida lo que hay allá. Se nos olvida lo eterno. Porque le voy a decir algo, sí, nuestra vida aquí en el mundo es como la espuma, es como la niebla, dice la palabra. Un día está y al siguiente desaparece. Pero ¿qué va a ser de usted y de mí cuando estemos en la eternidad? ¿Qué va a ser de usted y de mí cuando nos toque partir de aquí? Dice la palabra que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Que nos hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Mire, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1, Juan capítulo 14, verso 1, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús? Oigan, disfruten aquí todo lo que puedan, porque de aquí ya no, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Oigan, yo me voy al cielo. Y nosotros sabemos dónde está Él hoy. Está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pero dice: yo me voy y les voy a preparar, ¿qué? Morada. Y el libro del Apocalipsis nos da muchas pistas acerca de esto. Dice la palabra que es una ciudad con calles de oro. ¿Quién ha leído eso? Yo le otro dije: Señor, un bachecito aunque sea. Dice la palabra en Apocalipsis que es un lugar donde no vamos a tener hambre, donde no vamos a tener frío, donde no vamos a tener calor, donde no vamos a tener dolor, donde no hay luna ni hay sol, porque dice la gloria de Dios lo ilumina todo. Y es un lugar donde usted y yo vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos saben que van a estar ahí? ¿Cuántos esperan estar ahí? ¿Sabe? Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en el galardón, que es estar ahí con el Señor. Eso es lo que trae libertad a nuestra vida. Eso es lo que trae verdadera libertad a nuestra vida. Porque sabemos que aquí solamente estamos de paso, pero nuestra vida está en el cielo. Amén. Ok. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, diga conmigo, se sostuvo como viendo al invisible. Era evidente para Moisés la ira del faraón. Ahora, ¿usted sabe si Moisés conocía el poderío bélico de Egipto? Claro, él creció ahí.
Él sabía el poderío bélico que tenía Egipto. Moisés sabía que si el faraón se lo proponía, con su ejército podía destruir no solamente a él, sino al pueblo hebreo. Sí, él sabía, lo había visto. Sin embargo, aquí dice que eso no le importó a él. Él salió, aunque el faraón estaba muy enojado, él salió de Egipto. Número 4, no permita que su perspectiva natural limite el poder de Dios en su vida. No permita usted que su perspectiva o que sus sentidos naturales sean más importantes que lo que Dios le ha prometido. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Y cuántos saben que para Dios no hay imposibles? Para Dios no hay imposibles. Lo que para el hombre no es posible, para Dios, ¿sabe? Nuestros sentidos naturales nos limitan. Si Moisés se hubiera dejado guiar por lo que él podía percibir del pueblo, de los egipcios, él le hubiera dicho: no, mejor vamos a quedarnos, porque si nos vamos, nos van a destrozar. Y aparte está el Mar Rojo allá, no vamos a poder pasar, vamos a quedar atrapados, mejor aquí nos quedamos. Y mire cuántas veces usted y yo preferimos quedarnos en la esclavitud, porque lo que percibimos con nuestros sentidos naturales es más fuerte que lo que Dios nos ha prometido. Dios le ha prometido que va a restaurar su matrimonio. ¿Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Pero muchas veces: no, hombre, pues cómo, si yo la veo cada vez más jetona, pastor. No, cada vez está más enojado Yo le digo algo: Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y aunque usted a lo mejor diga: no, es que esto sí es muy difícil, yo le voy a decir algo. Si Dios pudo resucitar a Lázaro, si Dios pudo resucitar al Señor Jesús y llevarlo al cielo, ¿usted cree que cualquier cosa que usted necesite se le va a complicar a Dios? Si Dios le dice que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Amén. Bueno, termino. Ahora sí se lo prometo, ya termino. Hebreos 11, verso 28. Hebreos 11, verso 28. Termino con esto. Dice: por la fe celebró la Pascua, diga conmigo, la Pascua, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Celebró la Pascua. Si usted lee el capítulo 12 del libro del Éxodo, usted se va a encontrar con la institución de la Pascua por parte de Dios. La instrucción de Dios es que ellos tenían que matar un cordero, tenían que comerlo, y con la sangre tenían que pintar las ventanas, los dinteles de las puertas, para que el ángel destructor pasara y no tocara ahí. ¿Sí se acuerdan? Ahora, lo que nosotros debemos de saber es que fue algo que Dios instituyó no solamente para el tiempo de esclavitud, sino que Dios le dice a Moisés: oye, y esto lo van a hacer cada año, por tus generaciones. Siempre lo van a hacer. No importa que ya no estén en esclavitud, cuando ustedes salgan, le vas a ordenar a 2 generaciones que sigan haciendo esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban celebrando esa libertad. Pero al recordar, ellos tenían que valorar de dónde Dios los había sacado y cómo Dios los había sacado. Número 5. Valore el sacrificio que se tuvo que hacer
para que usted y yo tuviéramos libertad. Es una realidad. Es una realidad que no sabemos valorar lo que no nos costó. ¿Cuántas veces aquí a usted de niño en su casa le regalaron unos tenis, unos zapatos, un pantalón clásico, ¿no? Le compran el pantalón nuevo, sale usted a jugar con sus amigos y regresa con un hoyote así. Y mamá y papá así de... Y usted, ay, ni me pasó nada, el pantalón. Le compraba los tenis a los 3 días, ya los tenis con las suelas así, toda floja, ¿no? Y usted, ay, ¿qué tiene? Pero luego pasó el tiempo, usted entró a trabajar y entonces fue con su dinerito a comprarse sus tenis. Y entonces sí, ¿verdad? Que no lo pisara nadie, porque entonces ardía Troya. ¿Verdad? Así de, ¡ah! ¿Y tú, qué te pasó? Son mis tenis nuevos. Entonces sí lo valorabas. ¿Por qué? Porque sabías lo que te había costado. Sabías el tiempo que habías que trabajar, el tiempo que habías trabajado, las horas que habías pasado trabajando para poderte comprar esos tenis, esos zapatos, ese pantalón. Bueno, déjeme decirle algo. La libertad que hoy gozamos no nos costó a nosotros, pero tuvo un precio, y ese precio fue muy alto. Ese precio fue muy alto. Y sabe, el Señor Jesús dejó establecida la cena del Señor y dijo: coman este pan, porque mi cuerpo es partido por ustedes, y tomen esta copa, este vino, porque mi sangre es derramada por ustedes, y haced esto todas las veces en memoria de mí. Acuérdense, recuerden, valoren que el Señor Jesús fue a la cruz y su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada para que usted y yo podamos disfrutar de libertad, para que usted y yo podamos ser libres. ¿Sabe? Necesitamos aprender a valorar eso, aprender a valorar su sacrificio. Lea usted el libro de Isaías y ahí habla, dice la palabra, que fue molido a golpes, que fue llevado a la cruz como una oveja y no habló, no dijo nada, que le arrancaron la barba, que le clavaron sus manos. ¿Sabe para qué? Para llevar nuestro pecado, para llevar nuestras enfermedades, para que usted y yo pudiéramos vivir una vida de libertad. ¿Alguien dice amén a eso? Solo voy a invitar a que se ponga de pie. Mire, cuando alguien valora algo, hace lo que esté en sus manos para retenerlo. Si usted y yo aprendemos a valorar el sacrificio que se hizo para que fuéramos libres, entonces vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para continuar en libertad, para que no haya nada ni nadie que nos pueda esclavizar. Así que yo le invito a que cierre sus ojos. Yo le invito a que cierre sus ojos.